Capital Sonoro. Ahora. SITP y Transmilenio tiene recursos para funcionar solo hasta octubre. ¿Qué es lo que está pasando? La Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación hicieron una movilización por el incumplimiento en los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación nacional. ¿Qué pedían? Comenzaron los puentes festivos del mes de junio. ¿Qué se espera este primer fin de semana largo? El gobierno nacional presentará una reforma a la ley de víctimas. ¿De qué se trata? Y tenemos nuestro acostumbrado viernes con Yaira Quintero. Ahora, un podcast. Hola, soy Laura Chambueta y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Andrés Páramo. Hoy por fin es viernes, es 9 de junio de 2023 y estas son las noticias de hoy. Según Bogotá Cómo Vamos, el SITP y Transmilenio tiene recursos para funcionar solo hasta octubre, cargando con un déficit superior a los 500.000 millones de pesos. Para saber qué es lo que está pasando, le damos la bienvenida a Cristian León. Cristian, ¿de dónde viene este déficit? Hola Andrés, hola Laura. Bueno, les cuento así rápido y es que si vamos a darnos un contexto, el recaudo de los pasajes del transporte público solo alcanza a cubrir el 45% de lo que vale el sistema. En otras palabras, la tarjetica que todos utilizamos y donde pagamos para pasar del torniquete no alcanza a pagar todo lo que vale la operación. Entonces, ¿cómo es posible que funcione? Pues con algo que se llama Fondo de Estabilización Tarifaria, FED. Eso debe asumir el 55% restante y ahí es donde está la duda de si lograremos pagar como distrito lo que vale esa operación porque ha aumentado el costo y la deuda, según esas proyecciones, como bien lo decían, son de 500.000 millones de pesos. Ok, ¿y cómo ha variado el Fondo de Estabilización Tarifaria y por qué ha variado? Bueno, la pregunta es excelente. Ese FED en 2012 era de 100.000 millones de pesos y pasó a casi 2.9 billones de pesos en 2023. Ahora, ¿por qué ese incremento tan abismal? Varias cosas. La disminución de usuarios en el sistema, variación de indicadores macroeconómicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues el comportamiento de economía, inflación, los mercados y demás. También el ascenso tecnológico de la flota, los nuevos buses, todo lo que ha llegado, eso también le ha generado un gasto mucho más grande. Y por supuesto, no puede faltar la evasión del pago del pasaje y los colados. Todo esto han hecho ese super cóctel para que la deuda ya sea de 2.9 billones de pesos. Cristian, ¿y esa plata de dónde sale? Exactamente, vamos a encontrar las llaves. ¿De dónde sale esa plata? Bueno, el FED, ¿de dónde nace? El 81% lo paga el distrito. En este caso, esta deuda puntual es ese 81% y esos son 2.4 billones de pesos. Ahora, el resto lo paga la nación, el gobierno nacional. Pero ese aporte se necesitaría que para esta ocasión sea de 580.000 millones de pesos, solo para garantizar que opere hasta diciembre de este año. Pero ahí es donde está el problema, porque el presupuesto nacional que se aprobó es de 300.000 millones de pesos para financiar la operación de todos los sistemas del país. Esto no es solo para Bogotá, es decir, aún con que toda esta plata, estos 300.000 millones de pesos, se los dieran todos a la capital, a Bogotá, sería insuficiente y quedaría una parte sin pagar. Bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, aquí está el problema. Bueno, lo que se ha planteado son varias cosas. La primera, por supuesto, que o el distrito o el gobierno o ambos saquen de su bolsillo y tengan que aportar aún más. Eso sería, digamos, en donde no habría un movimiento a la ciudad. Otra de las cosas que se proponen, que esta sí es mucho menos posible, más inviable y tiene un costo político altísimo, claro, es que suba la tarifa del pasaje, pero el impacto que podría tener esto aún así no sería el esperado para pagar esa deuda. Entonces, devolvemos al paso uno y lo que se debería hacer sería que esos costos y esos gastos claramente o los asuma el distrito o el gobierno. Sin embargo, aquí está la preocupación porque ninguno de los dos se ha pronunciado, ninguno de los dos indica que hay un proyecto para que esto se realice y por eso es que Bogotá, como vamos, indica que está la preocupación de que no puede operar hasta diciembre, ni siquiera hasta diciembre, como debería hacerlo el sistema de transporte público. Bueno, Cristian, esperar a ver qué ocurre. Muchas gracias por la información.
No, gracias a ustedes. También un dato muy importante y es que por lo menos los capitalinos, 3 millones de personas dependen diariamente de este sistema de transporte público. Entonces, claramente es un problema grande que se debe resolver ya, no esperar a que pasen los días y meses, porque pueden verse afectados de pronto, no con un cierre total del sistema, pero de pronto menos operación, menos flujo vehicular, es decir, la gente llega mucho más tarde, llega mucho más apretada. Entonces esos son los costos que podría tener no ponerle atención a este problema de una vez. La Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, ADE, convocó para hoy 9 de junio desde las 10 de la mañana una movilización en rechazo al aplazamiento en el pago del retroactivo que se haría efectivo hasta el mes de septiembre. Esto bajo el argumento de que se estarían atropellando los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación nacional y exigen que este pago se efectúe en las fechas estipuladas. Daniela Espitia está con nosotros y nos va a ayudar a profundizar esta información. Daniela, ¿qué fue lo que pactó y qué fue lo que se incumplió? Porque están protestando los maestros desde por la mañana. Hola Andrés, pues mire, esto se da en el marco de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y FECODE sobre el aumento salarial de los docentes. Entonces les cuento que a mediados de mayo el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, confirmó que entre el 19 y el 23 de junio, es decir, en estos próximos días, las secretarías correspondientes deberían efectuar el pago retroactivo que representa más o menos un 73% de un salario. ¿Qué pasa? Que la Secretaría de Bogotá informó que a través de un oficio que no podrían ejecutar este pago en junio por una serie de pagos de nómina y demás y de primas que tienen justamente este mes. Entonces que por limitación de recursos pues podrán hacer el pago del retroactivo, pero hasta septiembre. Al lado de Capital oímos varias veces el Vals del Obrero y otras arengas, pero ubiquemos a los oyentes. ¿Dónde fueron las protestas y qué se espera que suceda? Bueno, usted lo ha dicho, justamente la ADE se citó hoy desde las 10 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Educación, que justamente quedan aquí también con Capital, pues para adelantar estas distintas movilizaciones en desacuerdo con este incumplimiento del pago que estaría hasta septiembre. Incluso les cuento que yo estuve presente y pude evidenciar que en medio de esto, pues en medio de las protestas, el servicio por la troncal de Transmilenio en la calle 26 se vio afectado por los bloqueos por un par de horas y estuve justo en el momento en el que se presentaron también algunos disturbios con la llegada del nuevo SMAT, haciendo uso de gases lacrimógenos, incluso estallaron cerca de 7 de ellos. Y por supuesto, pues se presentaron bastantes alteraciones en el orden público. Hablé con algunos de los docentes y ellos hablan incluso que una mujer de los que estaba acompañando en esta protesta, pues resultó herida y se la tuvieron que llevar para atenderla. Perdón, meto la cucharada, Daniela, ya que andamos en este tema de educación, quiero saber si usted sabe algo sobre el futuro de la ministra de Educación. Claro, Laura, pues aprovechando que estamos hablando del panorama de educación tanto en Bogotá como en el país, pues recordemos que en las últimas horas han sido de bastante especulación en el país, luego de que en la tarde de este jueves varios funcionarios del sector de educación pues confirmaran que el presidente Petro había pedido la renuncia de cerca de 30 personas vinculadas a este sector del gobierno. Entre ellas pues se hablaba la titular de cartera y pues el director del ICETEX. Hasta el momento pues ya se confirmó que la ministra de Educación, Aurora Vergara, se queda en su cargo. Mientras que se habla pues de la salida del director del ICFES, Andrés Molano, presuntamente también por una reciente falla que hubo en las pruebas ADERPRO. Sobre el director del ICETEX, que es Mauricio Toro, pues él también confirmó a través de su cuenta de Twitter que por el momento no se va. Estuve también consultando con fuentes del Ministerio de Educación para ver si tendríamos alguna vocería de la ministra Aurora Vergara, pero por el momento ella guarda silencio sobre esta situación y en las últimas horas publicó un trino en el que se evidencia que continúa ejerciendo con completa normalidad sus labores, pues estuvo presente en un foro de educación en Barranquilla. Bueno, y además de toda esta información reciente, ¿qué otras cosas sabemos sobre el futuro de la cartera de educación? Bueno, Laura, pues se habla que vendrían una serie de cambios en este ministerio, luego pues de que el presidente Gustavo Petro anunció una reforma a la Ley 30 de 1992, que esta es la que habla de la educación superior. Recordemos que pues si se presenta este posible remesón, esto también habla de todos los cambios que han sucedido en este ministerio. Recordemos que Aurora Vergara, la actual ministra, llegó a esta cartera luego de que Petro le solicitara la renuncia a Alejandro Gaviria, quien duró solamente 6 meses en el cargo.
Ella, por su parte, lleva cerca de 4 meses hasta el momento, y aunque por ahora se mantiene en el cargo, pues sigue estando muy por debajo del promedio que se tiene. Pues les cuento que según unos datos que encontramos, un ministro de Educación dura en su puesto casi 3 años en promedio. Entonces, digamos que lo que se habla recientemente en remesones ministeriales, pues habla bastante de las preocupaciones que se tienen sobre la educación en Colombia. Bueno, Daniela, esperemos cuáles serán esos anuncios oficiales respecto a la cartera de educación. Muchísimas gracias por la información. A ustedes siempre es un gusto acompañarlos, estaré atenta de nueva información. Comenzaron los puentes festivos del mes de junio. Este primero, que celebra el Corpus Christi, recuerden que habrá pico y placa regional para entrar a Bogotá. Para conocer más detalles sobre lo que se espera este festivo y algunas cosas que debe tener en cuenta, estamos con Esteban Bejarano, nuestro periodista de movilidad. Esteban, recuérdenos cómo funciona el pico y placa regional. Hola Laura, bueno, listo, arranco contándoles que el lunes 12 de junio, que aplica esta medida, no solo la deben tener en cuenta los viajeros, sino también todos los ciudadanos que circulen por los 9 corredores de ingreso a Bogotá. Si Laura va a salir con la familia y no están de viaje, no es que señora agente, yo no estoy de viaje, no señorita. La medida es para todos los vehículos que entren por la Autonorte, la calle 13, la 80 y el resto de corredores. Entonces, la medida funciona así: entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placas pares, y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche los vehículos de placas impares. Hay que recordar que antes de las 12 del día y después de las 8 de la noche pueden ingresar los vehículos con cualquier número de placa. Este pico y placa ha permitido que los ciudadanos que retornan a la ciudad lo hagan de manera más ordenada y rápida, con velocidades promedio de 26.7 kilómetros por hora, Laura. ¿Y más o menos cuántos carros se espera que salgan desde Bogotá y cuántos que transiten por Cundinamarca? Pues según Movilidad, para este puente festivo se prevé la salida de 625.000 vehículos de Bogotá, incluyendo carros y motos, y se estima que ingresen 545.000 vehículos, esto es paso peaje. Por las vías del departamento se espera que salgan 943.777 vehículos, y más de 600 uniformados de la Policía de Tránsito estarán ejerciendo control en las distintas vías. Van a estar bien acompañados. ¿Y en la terminal, Esteban? Andrés, pues desde la terminal de transporte de Bogotá están más que listos porque esperan llevar a sus destinos a 170.000 viajeros durante este puente festivo del Corpus Christi. Comparado con el mismo puente del 2022, se espera un incremento del 7% en viajeros y 4% en vehículos. Se prevé que el día de mayor afluencia de viajeros sea el sábado 10 de junio, con 55.800 pasajeros que van a salir en 3.900 vehículos. Esto pues refiere que son varias las personas que terminan hoy viernes de trabajar y prefieren viajar el día de mañana sábado. Estos viajeros se movilizarán en 14.422 vehículos de las 90 empresas transportadoras vinculadas a la operación, es decir, estamos hablando de los 170.000. ¿Y sabemos cuáles son los destinos preferidos de los viajeros y las viajeras? Claro que sí, y de una vez para que tomen nota de cuáles son los destinos favoritos para esta temporada de mitad de año. Los principales destinos son departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Antioquia, Valle del Cauca y Tolima y Huila por las festividades que comienzan desde este fin de semana. Recuerdan desde la terminal de transporte programar el viaje con anterioridad y si pueden comprar los tiquetes en línea para evitar largas filas en cada uno de los counters. Esteban, muchísimas gracias y pues nada, que tengas un muy buen festivo. Con todo el gusto, Laura, y la recomendación, por supuesto, para las personas que van a viajar en vehículo particular es a tener muchísima precaución. Sabemos que vienen fines de semana donde van a comenzar a presentarse precisamente estas fiestas que les comentaba y muchas personas pues por estar en fiesta y de pueblo en pueblo prefieren tomar y demás y manejar. Entonces la recomendación es que no lo hagan. El gobierno
Nacional presentará una reforma a la Ley de Víctimas ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Esta propuesta busca contar con un amplio proceso de participación desde los diferentes sectores sociales y de las instituciones del Estado relacionados con el tema. Aprovecho que estás aquí, Laura, y pues dinos, ¿de dónde sale esto y cuál es el principal objetivo de la reforma? Bueno, Andrés, pues le cuento que la idea de esta reforma a la ley de víctimas fue propuesta por parte de la Unidad para las Víctimas, encabezada por Patricia Tobón, y del Ministerio de Justicia, encabezado por Néstor Osuna, quienes quieren reformar la ley 1448, conocida como Ley de Víctimas, ya que esta se formuló en 2011. Así que lo que quieren es que esta ley se acomode a la política de víctimas y a la política de paz que se ha venido formulando después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. ¿Cómo busca lograr ese objetivo? ¿Cuáles son los componentes del proyecto? Bueno, primero busca llegar a este objetivo por medio de un diálogo con instituciones del Estado que tengan relación pues con todo lo que tiene que ver con víctimas, atención y justicia, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo o la Unidad de Implementación, pero también este diálogo se tendrá que hacer con organizaciones de la sociedad civil que trabajen por la reparación de las personas afectadas por el conflicto armado. Los objetivos y componentes son articular la política de víctimas con el sistema integral para la paz, superar algunos bloqueos inconstitucionales, fortalecer el rol de la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas y que haya un mayor acceso y garantía de los derechos para las personas afectadas por el conflicto. Esto anunció Patricia Tobón, la directora de la Unidad para las Víctimas, entidad que por supuesto también tiene un papel en esta mesa de diálogo. También poder trabajar políticas que busquen soluciones efectivas y duraderas para atender asuntos de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, pero muchos otros hechos que ocurren en ocasión del conflicto armado. ¿Cómo piensan lograr ese diálogo con los diferentes sectores sociales e instituciones del Estado? Eso suena duro. Bueno, pues precisamente Patricia Tobón y Néstor Osuna ya anunciaron que este 26 de junio se realizará un foro precisamente para escuchar las propuestas de los diferentes sectores sociales y así dar un avance en la formulación de esta reforma a la ley de víctimas. ¿Qué sigue? Pues esperar, esperar a que sea 20 de julio, que será el día en el que se presentará el proyecto ante el Congreso, teniendo en cuenta también que ese día inicia la segunda legislatura de esta rama. Listo, Laura. Muchas gracias por la información y creo que llegó la hora de nuestra invitada de los viernes. Así es, hoy viernes ya estamos acá con Yaira Quintero. Yaira, ¿qué tema nos tiene para hoy? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, todas y todas, a las personas que nos están escuchando. Estamos aquí para brindar información un viernes con mi compañía y gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Bueno, hoy quiero hablar sobre las mujeres en Vera en la ciudad de Bogotá. ¿Y qué nos puede contar de las mujeres indígenas en Vera en Bogotá y de los procesos que viven actualmente? Bueno, les cuento que las mujeres indígenas en Vera, en la ciudad de Bogotá, bueno, que habitan la ciudad de Bogotá, con música y danza, pues se apoderaron de la UPI La Florida en la localidad de Engativá, donde ellas buscaban mostrarle a la ciudad el talento y la lucha por la pervivencia cultural de estos pueblos a pesar del desplazamiento forzado que han vivido por el conflicto. Y además hicieron un festival, ese festival lo denominaron como Festival en Vera, donde reunió en esta ocasión a los 3 pueblos en Vera que habitan en el sector de la ciudad, Catío, Chamí y Dóvida, y pues el sector cultura está adelantando acciones para generar espacios de concertación con mujeres de la comunidad en Vera, reconociéndolas como portadoras, defensoras y transmisoras de cultura en escenarios de reconciliación aquí en la ciudad de Bogotá. Yaira, ¿qué nos vamos a encontrar hoy en el programa de La Pata que le falta a la mesa? Bueno, como ustedes saben, siempre conectamos los temas y el día de hoy vamos a tener 2 temas súper fundamentales. La participación y la realidad de las mujeres en Vera y la situación de ellas en sus pueblos indígenas, pero sobre todo también vamos a hablar sobre la tasa de mortalidad de los niños indígenas. Les cuento que a causa del desplazamiento de este pueblo indígena aquí a la ciudad de Bogotá, durante 2 años se han registrado 25 muertes de niños en Vera que han fallecido y esto ha generado una gran situación de problemas de comunicación entre el pueblo y el sector administrativo, entonces están como en negociación porque pues han tenido un montón de problemas en la UPI Florida también porque pues, bueno, yo creo que ya hemos profundizado un montón en Capital sobre ese tema, pero ha sido súper fundamental y nosotros los hemos seguido poniendo en la mesa y también queremos destacar la participación de Luz Dari, que es una lideresa en Vera Dóvida, de Amparo Campo, lideresa en Vera Catío, y María Nariquiasa, lideresa en Vera Chamí.
Yo les invito a que vean el capítulo de hoy porque está tan interesante la conversación con ellas sobre el lenguaje de ellas. Y bueno, que debemos reconocer que Desde la Pata fue uno de los programas más complejos porque nos desafiaron con el lenguaje, así que les invitamos a que nos acompañen hoy a las 8 de la noche en La Pata, que le falta a la mesa. Bueno, Yaira, muchísimas gracias. Y para quienes nos escuchan y de pronto no alcanzan a ver el programa hoy a las 8, recuerden que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Canal Capital. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos el siguiente viernes. Y no se vaya sin saber las siguientes noticias. Una interesantísima. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca adelanta estudios para identificar la presencia del cóndor andino en el páramo de Sumapaz, buscando determinar si el ave habita en la zona o solo realiza visitas esporádicas. En el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, la CAR comenzó una serie de diálogos de saberes con la comunidad con los que busca reunir información pertinente. Luis Francisco Siri León, biólogo de la CAR, aseguró que el proceso de caracterización de esta ave es necesario para emprender acciones de protección en esta región con base en el plan de manejo y conservación del cóndor andino que la corporación expidió en el año 2018. Un video de una presunta agresión contra un vendedor ambulante se ha hecho viral. En imágenes se aprecia cómo una discusión entre varios uniformados de la Policía Nacional y un vendedor informal escala al punto de llegar a los golpes, luego de que lo acusaran de estar invadiendo el espacio público de la ciudad. De inmediato, la situación fue pasando del diálogo a los golpes y el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, hizo eco a la denuncia. La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, se pronunció sobre los hechos presentados el día de ayer en las instalaciones del campus. Montoya rechazó los violentos ataques que dejaron un policía herido y aseguró que no son más de 50 los responsables de estos actos. También manifestó a través de un comunicado que se suspendían las actividades académicas presenciales hasta el martes 13 de junio. Ayer jueves 8 de junio, en horas del mediodía y en inmediaciones del centro comercial Unicentro de Occidente, ubicado en Engativá, hubo un intento de asalto a un carro de valores que estaba estacionado a las afueras del centro comercial. La reacción de las autoridades policiales frustró este crimen. Este sábado, mañana, es el estreno en Bogotá de El Rezador, en la Cinemateca. Esta pieza cuenta con el trabajo de Emilia Ceballos, una actriz que ha participado en Pálpito, Leandro Díaz, entre otras producciones. Se trata de una película colombo-ecuatoriana que cuestiona cómo la fe puede ser utilizada para lucrarse a partir de engaños. Ahora es más que tele. Recuerden que ya tiene andando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busque a Capital Político y a De Vital Importancia para saber lo que pasa en la política y en la cultura. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de quien les habla, Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Quien estuvo conmigo hoy presentando las noticias es la periodista Laura Chambueta, que también presenta el resumen noticioso de Capital que se llama ¿Y qué pasó ahora? Nos reencontraremos el martes a las 6 p.m. para un nuevo episodio de este podcast. Según Google, mañana tendremos una máxima de 17 grados y tan solo un 30% de probabilidades de lluvia. Esta tendencia se mantendrá durante todo el fin de semana. Sonrían, queridos oyentes, que es viernes y además viene un puente. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Feliz puente, Andrés, feliz puente para todos y chao pues. Capital Sonoro.